Hola, mi nombre es Alejandro Aguilar Gamboa, soy de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Este es mi producto final de la materia de comunicación oral y escrita. El día de hoy escogí 3 temas de los cuales voy a hablar. Es comprensión y expresión oral, características de la voz y técnicas del diálogo. Vamos a empezar con comprensión y expresión oral, la cual se divide en 2, ¿no? Comprensión oral es la capacidad de entender lo que se escucha. Este tiene un ciclo, el cual inicia desde lo que es reconocer y termina en retener. Reconocer es reconocer lo que se nos está diciendo, los fonemas, la manera en la que se dice, el idioma incluso. Tenemos que reconocer que nos están hablando y qué es lo que tenemos que se está diciendo, ¿no? Las sílabas. Después va a seleccionar, que es seleccionar palabras clave. Escuchaste palabras clave que te ayudan a poder interpretar, que es el siguiente paso, toda la oración, ¿no? Seleccionar palabras claves que nos pueden ayudar a mayor comprensión. Después, el siguiente paso es interpretar, el cual pues consiste en interpretar lo que se nos está diciendo. Como dije anteriormente, hay que considerar toda la información para poder interpretarla a nuestra manera y poder comprender el objetivo de la comunicación que nos está dando, de la palabra, de la oración que se nos está dando, ¿no? Puede ser interpretar todo lo que conlleva lo que nos dijeron, incluso de la forma en la que se nos está expresando. Hay que interpretar el contexto también en el que se está llevando a cabo, ¿no? Después va a anticipar, es conforme va pasando en la conversación, en la comunicación, poder anticipar lo que nos pueden decir. Esto nos va a ayudar porque nos mantiene concentrados en la plática, y con la información que tuvimos anteriormente podemos adivinar, anticipar lo que nos pueden decir. Sigue inferir. En esta parte tomamos de quién viene prácticamente, que es, por ejemplo, la que nos están diciendo, en qué tema se está diciendo, en el contexto que se está diciendo, quién lo está diciendo, la edad de la persona, el género de la persona, el tema que es en el contexto, si es serio o es formal. Todo ese tipo de cosas infieren en la plática y en la comunicación que estamos recibiendo, ¿no? Y después retener, que es retener toda la información, retener las palabras clave, retener los temas que a lo mejor en un futuro, a lo mejor puede ser en esa misma plática, en otra plática, en unos días después, o retomar el tema después, muchísimo después, a retener ciertas palabras clave, cierta información en la comprensión, ¿no? Que se nos dijo. La expresión oral es la siguiente parte, que sería comunicar mediante el habla pensamientos y emociones de manera clara y efectiva. Para una correcta expresión oral es necesario tener en cuenta 3 elementos: lo visual, lo verbal y lo vocal, ¿no? Lo visual es todo lo que nosotros podemos ver prácticamente, son todos los aspectos no verbales. Lo verbal, las palabras que se utilizan para comunicar un mensaje, pues debe ser claro, coherente y fácil de entender para el público. Y pues lo vocal son las características de la voz, como el tono, la velocidad y el volumen. Mencionando las características de la voz, ahora las voy a decir. Son varias características. La voz ocupa de varios órganos de nuestro cuerpo para poder articular las sílabas y todos los sonidos necesarios, los cuales son la nariz, el paladar, lengua, faringe y epiglotis, laringe, tráquea, clavícula, pulmones, cavidad torácica y diafragma. Para poder pronunciar correctamente las sílabas, las sílabas se necesitan llamadas habilidades de articulación, las cuales nos van a ayudar pues a articular correctamente, que se requiere que sea claro, tenga pureza, intensidad, variedad o flexibilidad vocal. Hablar claramente es hablar correctamente articulando, ¿no? La pureza se refiere a que nosotros hablemos lo más limpio posible, sin sonidos extras que puedan afectar en el entendimiento de las palabras. La intensidad es con qué volumen estamos hablando. Podemos estar hablando muy bajito o podemos estar hablando muy fuerte. Y variedad o flexibilidad vocal se refiere a la capacidad de variar el tono, la velocidad y la entonación de la voz, lo que puede dar énfasis a la plática. Ok, comenzamos con la número 1, que es modulación. Se refiere a los cambios de tono, volumen y ritmo que se hacen en la voz durante una conversación. Esto hace más interesantes las pláticas con un altibajo, porque si nos mantenemos monótonos, la otra persona se puede aburrir también, o incluso ni siquiera prestar atención a nuestra plática. La velocidad se refiere a la rapidez con la que hablamos. El volumen es la intensidad de la voz. El tono es la altura relativa de la voz. Puede ser muy agudo, puede ser muy grave.
Esto va a depender también de la edad, del género y la habilidad del hablante o incluso del cantante. Pausas. Son momentos de silencios que se hacen durante una conversación o alguna presentación. El objetivo de esto es dar énfasis en la plática. Por ejemplo, estamos hablando de algún tema un poco duro, un poco serio, se le puede dar ciertas pausas para que procesen la información. Y por último, énfasis se refiere a la importancia de que se le da una idea. Puedes utilizar las anteriores para dar el énfasis que buscas. Puede ser un énfasis, como decía, serio, puede ser un énfasis un poco más dinámico. Técnicas de comunicación oral. Son el conjunto de habilidades que permiten transmitir información de manera efectiva a través del lenguaje. Existen varios tipos de técnicas. La número 1 es charla. Es una técnica de comunicación oral informal y generalmente breve. Un ejemplo puede ser una charla de la presentación de un libro, una charla en una cafetería. Son muy informales y en todos lados las encuentras. La número 2 sería conferencia. Esta es una comunicación oral más formal que la charla. Es para presentar información detallada sobre un tema específico a una audiencia. El número 3, entrevista. Es una serie de preguntas que se le hace a la otra persona con el objetivo de obtener información. Un ejemplo puede ser la más clásica, la de conseguir empleo, ¿no? Una entrevista de trabajo. Mesa redonda es la técnica de comunicación oral en la que un grupo de expertos discute un tema en específico frente a una audiencia. El panel es una técnica de comunicación oral en la que el grupo de personas con experiencia en un tema en específico discuten enfrente a una audiencia. Simposio es una técnica de comunicación oral en la que son varias charlas relacionadas al mismo tema, varias presentaciones relacionadas de un mismo tema. Y por último, el debate. Dos o más personas discuten frente a una audiencia para obtener sus respectivos puntos de vista. El objetivo es persuadir al público para que la posición del orador sea la correcta. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Adiós.